Buenos días a todos, muchas gracias por sumarse a esta charla. Mi nombre es Andrés Madías y trabajo dentro del programa Sistema Chakras de APRESID. APRESID Comunidad Digital es una iniciativa de APRESID de charlas temáticas abiertas en donde invitamos a referentes para que desarrollen algún tema en particular. En este ciclo se abordan temas de bioeconomía, producción de granos, malezas, cultivos de servicios, suelos, ganadería, en fin, temas muy variados. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es el maíz Flint y las claves para su manejo, y va a estar a cargo del doctor Lucas Borrás. En cuanto a la dinámica de la reunión, Lucas va a estar presentando el tema y luego dejaremos un espacio para el intercambio y preguntas con el público. Van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados para evitar ruidos que interfieran con la charla, por lo que van a poder ir volcando sus preguntas a través de la sección de chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la presentación vamos a estar leyendo las preguntas y Lucas las va a ir respondiendo. Realizada la introducción, les presento al doctor Lucas Borrás, quien actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Agronomía, y es investigador de CONICET. Hecha esta presentación, les dejo en manos de Lucas para que disfruten de su presentación. Un poco para arrancar, quería compartirles esta foto, ¿sí? En el cual tenemos, a la izquierda tenemos un maíz dentado y a la derecha tenemos dos espigas de un maíz Flint, un poco para que miremos de qué vamos a estar hablando y distingamos la calidad del maíz Flint con respecto a lo que hoy es el maíz más regular, que es dentado amarillo transgénico regular. El maíz Flint en la Argentina es no transgénico. También lo vamos a escuchar como maíz tipo plata o maíz tipo colorado duro. Y se dice colorado por su color y duro por su tipo de endosperma. Tiene un endosperma mucho más duro que el maíz dentado como el que tenemos a la izquierda. La Argentina produce alrededor de esta especialidad, que la vamos a llamar maíz Flint no GMO. Produce algo de 120.000 o un poquito más hectáreas de este maíz distribuidas a lo largo de la Argentina, y una particularidad es que somos hoy el único proveedor de este maíz con esta calidad para la Unión Europea. Eh, un poco por qué se busca este maíz. Este maíz es un maíz que tiene algunas calidades particulares que son relevantes para la industria. Una de esas calidades es su dureza, es su color, es su dureza. Uno de los productos tradicionales que sale de este maíz es el cornflake de Kellogg, que, que si alguien viaja hoy a Europa va a estar consumiendo el maíz que sale de este maíz argentino. No es el único producto, es un maíz que va tradicionalmente a consumo humano. No es el único producto eh, que se basa en esto. También hay productos eh, internos en la Argentina, como puede ser la polenta de Arcor, por ejemplo, o alguna cerveza de alguna empresa como Quilmes. Así que bueno, ¿qué calidades le da este maíz a un producto como los copos de desayuno? A los copos de desayuno, primero, que al ser un maíz duro, cuando entra en la molienda seca, y es un maíz que tiene una eficiencia en la molienda seca muy alta. Por eso es un maíz que está muy buscado por la molienda seca de maíz. Eh, Cuando entra en la molienda básicamente lo primero que hace es sacarle el pericarpio y sacarle el embrión al grano, y después del endosperma, el endosperma ese eh, se parte en pedacitos que se denominan grits. Cuanto más grande es el grit, nos permite un copo de un cornflake, pues como un copo de desayuno más grande. Esto quiere decir que un maíz que se rompa en muchos pedacitos me va a dar copos chiquitos. Cada copo que vemos cuando abrimos uno de estos paquetes de desayuno viene de un pedacito de endosperma, y hay algunos mercados que valoran que los copos sean más grandes, con lo cual poder tener pedacitos de endosperma grandes está muy valorado por algunos mercados. Por otro lado, el color, ese colorado duro que decimos, ese color es un color natural,
que tiene que ver con la composición del grano y se traduce en el producto final, con lo cual le da una calidad especial al producto, que también está valorada que es muy valorado por algunos consumidores. Y por último, otra cuestión, otra calidad que le da el maíz Flynn tradicional argentino, le da a los copos de desayuno, es que ese tipo de endosperma que tiene cuando el producto se embebe en leche, tradicionalmente se consume en un bowl con leche, se mantiene crujiente por más tiempo. No sé si la palabra es crunchiness o cuál es la traducción exacta, pero se mantiene por más tiempo como crunchy en leche y no se vuelve algo fofo. Y es algo que el consumidor valora mucho. Esas son las calidades como para copo de desayuno. Así que bueno, yo no lo dije, pero en la Argentina el maíz colorado duro era el maíz tradicional de hace 40, 50 años. A lo largo del tiempo fue cambiando a un maíz dentado por su rendimiento, por su mayor adaptación y mayor rendimiento potencial y estabilidad de rendimiento, y quedó el maíz Flynn como una especialidad hoy que ocupa básicamente esa cantidad de hectáreas. Un poco como es la cadena de suministro del maíz Flynn. Eh, el maíz está, básicamente el maíz Flynn no transgénico eh, eh, está distribuido en toda la Argentina, quizá en el sur de la provincia de Buenos Aires no, pero está distribuido en toda la Argentina. Engloba esas 120.000 hectáreas, están tanto en la zona más tropical o subtropical norte de Argentina y en la zona más templada. Y, y la cadena de exportación usa el puerto de Rosario como la zona, como el punto núcleo en el cual todo ese maíz que se va produciendo en los distintos lugares se transporta de manera interna por camiones al puerto de Rosario, y hay un transporte externo que va hacia los lugares de consumo externo. Es decir, si estamos pensando en Europa, puntualmente se transporta por estos barcos grandes que vemos acá en el río Paraná, en Rosario, que lo transportan como si fuera un commodity. Es una especialidad, pero que se mueve como un commodity. Estos barcos, puede que sea un barco entero que esté llevando maíz frito, puede ser que agarre distintas bodegas que estén llevando maíz Flynn, pero bueno, se mueve como un commodity. La cadena un poco sigue, o sea, parte de los productores, hay un transporte interno, hay un transporte externo, que en general hacia Europa es a través de estos barcos grandes, y obviamente va a un molino. Ahí puse la foto del molino de Daxa en Liverpool, que es el molino más grande de molienda seca de Europa, que usa 100% maíz Flint argentino. Ese molino está en Liverpool, y al costadito nomás está en Manchester está la planta de Kellogg, que usa los grits, o sea, los productos que salen de la molienda, para hacer los cornflakes de Kellogg. Este es un ejemplo, hay otras cadenas, pero bueno, me mostré esta un poco como para ver cómo se va moviendo el producto. Durante toda esta secuencia de cómo es la cadena de producción, este es un producto que sigue programas de identidad preservada que son muy rigurosos, si se puede decir. Este es un ejemplo del programa de identidad reservada de Cargill, que lo han compartido hace un tiempo, en el cual se va mirando todo el tema de trazabilidad en términos de no transgénico y en términos de inocuidad del producto final. Una cosa importante es que la cadena, no solo, como es un maíz que va a consumo humano, se mira con mucho más rigurosidad todo el tema de inocuidad en términos de productos tóxicos, o en términos de por ahí alguna micotoxina. Y no solo se mira, no solo se mira el producto final en términos de la dureza del grano, de la calidad del grano en sí, sino también en términos de inocuidad del producto final. El sistema de trazabilidad tiene tres partes, ¿sí? Primero, la parte de producción de semilla que los productores van a sembrar, una parte de la parte del medio, que sería producción en campo, que sería en el campo de los productores, y una tercera en el puerto. Acá es algo relevante entender que la cadena no arranca específicamente en el campo con los productores sembrando, sino que arranca desde mucho antes,
mirando la calidad de la semilla que los productores que hacen Flint van a estar sembrando. En el campo, como es un producto no transgénico, y son esas 120, 130, 140 mil hectáreas, están inmersas en un mundo de maíz transgénico. O sea, recordemos que la Argentina tiene 5, 6, 7 millones de hectáreas, dependiendo del año, de maíz dentado transgénico. Hay que mantener el aislamiento y eso sigue protocolos específicos. A su vez, todo lo que es soja también es transgénica, con lo cual eso también es un riesgo de contaminación. Y eso es muy importante, tanto por ahí el campo no es tan importante el aislamiento con soja, pero sí en todo lo que sea transporte y en el puerto para no contaminar con productos transgénicos. En el puerto en general se manejan siempre silos o lugares exclusivos para este maíz no transgénico, y bueno, y después como termina un poco la cadena acá, termina en una determinada bodega, en un barco que va que se exporta. Eh, este sistema de identidad preservada es algo, no voy a decir único, pero es algo bien importante para la cadena, es algo que el consumidor final pide, y para darse una idea de la rigurosidad de esta cadena, cuando se llena una bodega, cuando se llena un barco y se exporta, eh, el, esa bodega lleva el GPS, o sea, el GPS no, va con los datos de todos los lotes que componen, de los productores que componen esa exportación, con la información del flujo de información que compone la cadena en sí. Hicimos un esquema hace un tiempo para entender un poco cómo fue evolucionando la cadena de MyFlint, y me parece que está buena compartirla con ustedes. La cadena tiene, o por lo menos tuvo 3 etapas, ¿sí? Eh, Como les decía, el maíz Flint es el maíz tradicional argentino, es un maíz que era lo que en general era colorado duro, el maíz plata, porque salía del río de la Plata. Eh, y antes del 90, ¿sí? Como primera etapa podemos decir que antes de 1990 los que nos compraban este producto para usarlo en sus industrias, eh, venían y compraban casi el maíz argentino, que era todo plata, todo colorado duro, y todos los genotipos del mercado tenían calidad óptima para rendimiento molinero. Eso es básicamente hasta 1990. A partir de 1990, fines de los 80, principios de los 90, se arranca a usar genotipos más dentados en la Argentina en búsqueda de aumento de rendimiento y en búsqueda de estabilidad de rendimiento un poco también. Y arranca una segunda etapa en la cual la industria que utiliza este maíz empieza a seleccionar genotipos comerciales o regiones específicas con calidad molinera óptima, ¿sí? Recordemos que, recordemos que el dentado tiene una calidad, un rendimiento molinero menor, con lo cual para mantener la eficiencia en su industria buscan estos genotipos más colorado duro, empiezan a seleccionar genotipos o regiones en los cuales en un inicio los dentados no habían sido introducidos eh, hasta ese momento. Está bueno comprender que hoy todo este maíz Flint, es algo que no dije anteriormente, todo este maíz Flint se hace por contrato, ¿sí? El productor lo hace con el exportador, hace un contrato con el exportador, en el cual para que haga esta especialidad se le paga un premio, se le paga una prima, eh, que hoy ronda entre 25 y 35 dólares la tonelada aproximadamente, dependiendo del caso específico. Pero está bueno comprender que estas primas arrancaron a pagarse a nivel de productor, arrancaron a pagarse en el 96 con 10 dólares por tonelada. Y a partir de ahí no se dejó de pagarle una prima al productor para que pueda hacer esta especialidad. Y bueno, esa prima fue subiendo a lo largo del tiempo. Este es un producto que va a consumo humano europeo y consumo humano acá argentino, del cual algunas industrias también requieren de maíz no transgénico, con lo cual en el 98, cuando se aprueban los transgénicos, eh, la industria requiere de ir a este programa de identidad preservada que yo les decía, y hoy estamos en una, yo diría como una tercera etapa de la cadena, en la cual todo lo que se hace, tanto industria nacional como
como la exportación, usa programas de identidad preservada para mantener la producción en libre de transgénicos, para mantener también la inocuidad del producto en términos de evolución de micotoxinas y demás. Y hoy estamos en una situación en la cual la industria usa genotipos específicos liberados para calidad molinera óptima y libres de transgénicos. Son esos genotipos Flint. Ya la introducción de los dentados un poco llegó para quedarse en Argentina, y a partir de ahí los genotipos que usa la industria son genotipos específicamente liberados para esta cadena específica. Así que bueno, eso es un poco como para poner en contexto cómo fue la historia del maíz Flint y las distintas etapas. ¿Qué mira la Argentina en el medio de todo esto? Logra con la Unión Europea un acuerdo de exportación en términos de que la Argentina exporta el maíz Flint a Europa, y cuando exporta maíz a Europa lo hace a través de un acuerdo. El SENASA saca una norma que la llama norma Flint, que un poco brinda un certificado. Es un certificado que saca el SENASA cuando se exporta un barco de maíz Flint, en el cual se miran determinados atributos del producto para ver si da con calidad Flint o no. ¿Qué son los atributos? Y estos son los atributos que hoy obviamente están muy ligados con la calidad del grano para molienda seca. ¿Cuáles son esos atributos? Son peso hectolítrico de más de 75 kilogramos por hectolitro. Ahí vemos la balanza de Shopper tradicional para sacar peso hectolítrico. Ese peso hectolítrico en la Argentina no es difícil de alcanzar. Ahora vamos a ver datos específicos, pero en la Argentina tampoco tenemos dentados, tenemos semidentados, tenemos una mezcla de un poco de Flint, todavía queda en la sangre de todos los genotipos comerciales argentinos transgénicos, con lo cual es medianamente fácil lograr ese peso hectolítrico de 76. Es un poquito más que el grado de 1, ¿no? Tenemos el maíz, la segunda calidad que tiene que cumplir un grano para lograr la norma es un índice de flotación menor a 25%. Hay una determinada solución salina que discrimina entre granos más densos y menos densos. Obviamente los menos densos flotan, los más densos tienden a ir abajo en esta solución. Es una solución que se pone en una determinada temperatura. Por eso la foto tiene un baño termostático en el cual hay agua y se testea la solución con los granos a ver si flotan o no flotan. Dentro de las 3 muestras que están ahí, a la izquierda abajo hay una que flotan varios, y en el medio hay uno que flota menos y uno que no flota casi nada. Para entrar dentro de la norma, en esta solución específica tienen que flotar máximo 25. Si flotan más de 25 granos de cada 100 granos, esa muestra queda por afuera de la norma Flint. Y el tercer punto que mira la norma, que es sin duda siempre el más discutido un poco en términos porque es muy visual, es el término de vitriosidad. ¿Sí? De cada 100 granos, mínimo el 92% de los granos tiene que cumplir con determinados atributos de vitriosidad. Y estos atributos son, primero, que el grano no se endente, que tenga la corona lisa, ¿sí? Y segundo, que una vez partido el grano tenga más del 50% del endosperma vítreo. Si arriba tenemos un genotipo Flint tradicional y abajo tenemos un genotipo más dentado, semidentado tradicional. Miren, esto es una foto sacada por la cátedra de cultivos anterior a mí. La foto está buenísima, me parece, es muy visual en términos de la dureza de un grano Flint en relación a un grano dentado. Miren la proporción del endosperma vítreo que tiene un grano más dentado con respecto a un Flint. Imagínense si ustedes tuvieran que sacar pedazos de trozos de endosperma duros del dentado, tendrían un rendimiento molinero como porcentaje del producto final, sacarían mucho menos productos del dentado que el del Flint, que es el de arriba, ¿sí? Con lo cual el rendimiento molinero sería menor y a su vez ese producto sería pedacitos más chiquitos, ¿sí? Así que estos son los tres puntos que tiene la norma. A su vez, para sacar grips, para trozos de desayuno grandes, hay otro punto importante que es el tamaño del grano, con lo cual no está en la norma Flint, pero
pero toda la industria mira que es retención en zarandas de algún tipo para sacar un poco tamaño de grano y forma de grano. Tradicionalmente la industria mira retención en zarandas de 8 milímetros, zarandas redondas de 8 milímetros. Idealmente una calidad ideal es una retención de 50%. Hay genotipos que tienen, acá tengo dos muestras, una muestra que tiene una zaranda de 20% y una zaranda de 75%. Obviamente es muy buscado que haya retenciones en zarandas, que el grano sea duro y que sea grande, porque un grano duro pero muy chiquito, como si fuera un popcorn, es muy difícil sacar pedazos de endosperma grande de un grano muy chiquito. ¿Se entiende eso? Así que bueno, estos serían los cuatro puntos que un poco la industria mira. Y después cada industria particular va a estar mirando alguna cuestión específica de calidad de grano, pero esto es un poco lo que dicta la calidad en términos de molienda seca. Recuerden que estos son los atributos que dan calidad de molienda seca. Como este es un maíz que va a consumo humano, también hay cuestiones de inocuidad que yo no me voy a meter, como fumonicinas y libre de algunos productos, pero esto es la calidad para molienda seca que le da el grano, que da grano. Un poco para ver cómo fue cambiando el germoplasma de Argentina y cómo pasamos de esos duros de hace 40, 50 años a estos dentados de hoy, cómo fue cambiando la calidad y es un poco la base de después que hicimos el gráfico que les mostré de las distintas etapas, hicimos una descripción de cómo fue cambiando el maíz en la Argentina. Esto lo hicimos de Calv, Bayer, Monsanto, bueno, nos pasaron genotipos que ellos liberaron en el mercado desde 1965 a la actualidad. Nos dieron 32 genotipos, el primero liberado en 1965, el último en el 2016, y los sembramos a estos genotipos en 4 ambientes distintos, y fuimos mirando cómo fue cambiando esta calidad flint, un poco para describir cómo fue cambiando en la Argentina la dureza y la calidad del grano para molienda seca. ¿Sí? Obviamente cuando miramos el rendimiento de esos genotipos, este es el promedio de todos los ambientes. Si hoy sembráramos el genotipo de 1965 tendríamos algo de 8.000 kilos a mismo ambiente. Sembramos el genotipo nuevo, el genotipo liberado en el 2016, nos está rindiendo algo de 13.500, casi 14.000 kilos. Eso es el producto de ganancia genética, es al mismo ambiente, lo único que varía es el efecto genotipo. Esto es algo relevante entender que las empresas de mejoramiento han ido incrementando el rendimiento a lo largo del tiempo, y sobre todo con la adopción de germoplasma más dentado y demás, fue cambiando la calidad. Entonces un poco cómo fue cambiando la calidad para molienda seca y explica un poco por qué hoy la industria se basa en genotipos específicamente liberados al mercado para molienda seca. ¿Sí? Esto, acá tenemos los 4 atributos que le mencionaba antes: peso hectolítrico, arriba a la izquierda, índice de flotación, vitrosidad y retención en zarandas, y año de liberación del genotipo al mercado. Están todos los genotipos, promedio de los 4 ambientes, sembrados en los mismos ambientes, y les muestro el promedio. En línea roja está el límite que impone como buena calidad o mala calidad del mercado. ¿Está bien? Como un poco para la norma Flynn también. Peso hectolítrico, miren, en el 65, el primer genotipo tenía más de 80 de peso hectolítrico, y el peso hectolítrico, excepto algún caso puntual, estamos, como les decía, por arriba de 76, incluso en los genotipos más nuevos. Índice de flotación, bueno, los genotipos más viejos no flotaba ningún granito, y empezamos a tener algún grado de flotación en los genotipos más nuevos a partir del 2000. Cuando miramos vitriosidad, ese tema de que el grano no se tiene que endentar y tiene que tener más del 50% del endosperma vitrio, en el año 65, 70 y hasta inicio de los 80 esos granos eran todos vitrios, teníamos más del 92% de vitriosidad, pero a partir de fines de los 80, inicio de los 90, es cuando esa vitriosidad termina cayendo mucho, y es cuando yo les decía que la industria empieza a buscar genotipos específicos, regiones específicas en donde los dentados no se hayan un poco introducido, y hoy las vitrosidades son realmente bajas en términos del maíz dentado o el maíz tradicional argentino. Es un maíz
dentado que tiene muy poca vitriosidad, ¿sí? Y retención en zarandas, si bien los inicios tenían retención en zarandas de más del 50%, hoy también tenemos granos lo suficientemente grandes como para tener retención en zarandas de más del 50%. Excepto en algún caso puntual, de algún genotipo que haya tenido por ahí muchas hileras y demás, que eran muy puntiagudos y finitos los granos, la retención en zarandas es algo que se ha mantenido. ¿Qué pasó con la composición del grano a lo largo del tiempo, del maíz argentino, del maíz regular argentino? ¿Sí? El aceite fue bajando muy poquito. Los Flint tienen en general un poquito más de aceite que los genotipos dentados, pero el aceite no fue cambiando mucho. Lo que cambió realmente mucho fue el porcentaje de proteína y el porcentaje de almidón de los granos. En el 65, el genotipo del 65 lo sembramos hoy y sacamos 12% de proteína. Sembramos el genotipo moderno hoy y tiene 8% de proteína en ese mismo ambiente. Realmente el mejoramiento genético buscando rendimiento, sin tener en cuenta muchos atributos de calidad, fue diluyendo la proteína y hay una disminución de 3 puntos de proteína mínimo. Hoy es bastante normal encontrar maíces que tienen... Es muy difícil encontrar un maíz dentado que tenga 10% de proteína, es mucho más normal encontrar algo de 7,5 por ejemplo. Y obviamente en términos de eficiencia energética, para maximizar el rendimiento, los genotipos nuevos tienen menos proteína y tienen mucho más porcentaje de almidón. Estamos cosechando genotipos que tienen mucho más porcentaje de almidón. Así que bueno, en términos de eso, si cumple con la norma Flint o no cumple con la norma Flint, los genotipos tradicionales antes sí cumplían con la norma Flint, hoy los genotipos tradicionales ya no cumplen con la norma Flint y esa es la causa por la cual la molienda seca y estas cadenas se fueron volcando a genotipos específicos que siguieron mejorando en rendimiento, pero tuvieron que mantener esa calidad original para mantener la eficiencia de la molienda seca, ¿sí? Estos es un poco los programas y en donde estamos hoy, ¿no? Que la cadena hoy se basa en genotipos específicos liberados al mercado para estas necesidades. Y que obviamente son no transgénicos, por lo que se requiere, que en general el maíz en la Argentina tendió a ser hoy el 97% transgénico. Así que bueno, cuando nos vamos a este maíz Flint colorado duro argentino, ¿qué variables necesitamos optimizar desde el punto de vista del manejo de esos lotes de producción Flint que tenemos? Voy a dar algunos tips, algunas cosas que hemos aprendido en los últimos años. Un punto importante es la elección del genotipo, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo que hicimos con Lucas Audal acá en la facultad, en el cual sembramos todos esos genotipos que están ahí, algunos dentados y algunos Flint. Los sembramos en fecha temprana un año, y en fecha tardía el otro año, y en fecha temprana otro año, y en fecha tardía otro año. Les voy a mostrar el promedio de 4 ambientes, ¿sí? Si todos esos genotipos los sembráramos y mirábamos la calidad, todos los genotipos, tanto los Flint como los dentados, superan ese mínimo de peso hectolítrico. Cuando vamos aumentando los requerimientos, índice de flotación, obviamente algunos dentados ya se quedan afuera, pero los Flint todos, ninguno flota más del 25%, incluso flotan 2-3 puntos y flotan poco. Cuando metemos un factor bien restrictivo que es vitriosidad, que no se endente y que tenga más del 50% de endosperma vitrio, ahí me empiezo a quedar con algunos genotipos Flint que superan el 92%, ¿sí? Si después a su vez le pongo que me gustaría tener más del 50% de retención en zarandas, el 50% de retención en zarandas de 8 milímetros, me quedo con solamente hoy, en ese ensayo me quedo con dos genotipos, el 1522 y el AK530, ¿sí? Y cuando miro cómo se relaciona con rendimiento, los genotipos que están acá rankeados por rendimiento, con lo cual los genotipos que tienen calidad óptima no siempre son los genotipos que más rendimiento tienen. No quiere decir que no podamos tener una buena calidad con buen rendimiento, porque hay algunos genotipos que están arriba en la tabla con buen rendimiento, con buena calidad, pero no, muchas veces les cuesta llegar a esa norma Flint. Habiendo dicho eso,
Bueno, de estos ensayos hacemos un montón todos los años, hacemos 2 ambientes todos los años, ponemos todos los genotipos Flynn templados del mercado, los comparamos con algunos dentados también, y lo hacemos porque muchas veces, nada, para ver los genotipos del mercado, los genotipos Flynn del mercado difieren, tanto en rendimiento como en calidad del producto final, con lo cual la elección del genotipo particular es algo relevante al momento de decidir qué genotipo sembrar. Una pregunta importante que siempre surge, que es qué porcentaje de merma tengo yo de rendimiento producto de sembrar un Flynn. Yo lo quise, todos los años tenemos 2 ensayos parecidos a lo que le mostré recién, con unos 25 genotipos aproximadamente, 5 dentados, los demás Flynn, y lo ponemos en 2 ambientes distintos. Lo que hice fue, de los últimos 10 años, saqué el promedio, o sea, son de los últimos 5 años, son 10 ensayos, saqué el promedio de los dentados y el promedio de los Flynn y saqué la merma de rendimiento. ¿Sí? Estos son ensayos que los hacemos en la facultad. Algunos años tuvimos un rendimiento promedio de 8.500 kilos, 8.000 kilos y otros de 13.000 kilos. Ese es el rango ambiental aproximado que exploramos. La merma de rendimiento fue del 87%. Es un dato que mucho productor que esté planeando o viendo el negocio de hacer un maíz Flynn siempre me pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que poner en el Excel? ¿Qué pérdida de rendimiento tengo que poner en Excel contra un dentado? Para después ver si la prima que me ofrecen me compensa esa pérdida de rendimiento. Obviamente no tiene que ser solo la prima, sino por ahí el costo de la semilla, alguna bonificación en transporte, alguna bonificación en acopio o en lo que sea que haga el negocio general de Flynn, pero la pérdida de rendimiento es algo relevante y la prima tiene que compensar una parte de eso. Cuando miramos, eso es una pérdida del 15% aproximadamente, entre el 10 y el 15%. Yo hice el cálculo para 2 genotipos templados bien sembrados, el AK514 y el NT426, y la pérdida de rendimiento promedio de esos 2 genotipos con respecto a los Flynn promedio que fuimos testeando está en el orden del 87% también. No hay ni mucho más ni mucho menos. Hay algunos Flynn del mercado que, si miran, rinden más, en los ensayos nuestros tienden a estar por arriba, quizás no son de los más sembrados, y quizás no son de mejor calidad, pero hay algunos Flynn que rinden muy bien. Estos 2 también rinden muy bien, incluso tienen muy buena aceptación dentro de los productores que hacen Flynn. Por eso muestro esto. Una cosa rápida, estos ensayos son abiertos, todos los años sacamos un reporte de todos los genotipos que testeamos, me pueden pedir los reportes de los últimos 5 años que componen estos datos, no tengo problema en pasárselos. También hemos hecho ensayos con tropicales, no me quiero meter en detalle de qué genotipo y demás, pero un poco para sacar esa merma de rendimiento miré en el ensayo de tropicales que les estoy mostrando específico, la merma de rendimiento de los Flynn tropicales en relación a los dentados que se usan en esa región es del 83%. O sea, los Flynn rinden el 83% de los dentados que se usan en la región núcleo, en esa región, perdón, que obviamente son genotipos distintos que los se usan en la región más templada. Y acá me gustaría también aclarar una cosa que hace un poco lo escuché que me pareció un poco... que me gustaría aclararlo. Escuché un comentario que se dice que hoy los Flynn del mercado no son los Flynn de antes. Y acá, en esta tabla, me gustaría mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Rusticana 128, ¿sí? Que tiene vitricidad 100%, peso hectolítrico 82%, retención en zarandas del 87% y índice de flotación muy bajo. Esto es exactamente lo que nos da, o es incluso por ahí, es la misma calidad que nos da el genotipo liberado al mercado en 1965 y los liberados en el mercado a principios de los 80. ¿Sí? O sea, es misma calidad Flynn, mismo color, no es muy distinto, esa calidad también la podemos conseguir hoy con un AK530. Hay muchos genotipos del mercado que no tienen en calidad Flynn, no tienen nada que envidiarle a esos genotipos antiguos y o sea que los Flynn de hoy no es que no sean comparables con los Flynn de antes, por ahí hay menos genotipos que tienen esa calidad, pero se consigue, diríamos así.
Así que bueno, otra pregunta que siempre que ha surgido y para lo cual hemos hecho algunos ensayos es ¿en qué ambiente me conviene a mí sembrar a los flint con respecto a los dentados? ¿Sí? Hicimos un ensayo en el cual sembramos varios genotipos flint y varios genotipos dentados en un rango ambiental bien grande. ¿Sí? Los sembramos en ambientes distintos, en ambientes que iban de 4.500 kilos a unos 12.000 kilos. ¿Sí? Y como ven ahí, vemos rendimiento en función de índice ambiental como el promedio de rendimiento de todos los genotipos en cada ambiente. Es un poco la calidad del ambiente, que rinde me da. Ningún ambiente, ni en el más restrictivo, ni en el mejor ambiente, los flint le ganan a los dentados. ¿Sí? En general pierden. Y en general, si uno ve, la diferencia es algo de 1.500, no es muy grande la diferencia de rendimiento. O sea, es bastante constante la diferencia de rendimiento, tanto en ambientes que tenemos 12.000 kilos como en ambientes que tenemos 5.000 kilos. Me gustaría aportar un dato que me parece relevante, que es que tener una diferencia de 2.000 kilos sobre 12.000 kilos no es lo mismo que tener una diferencia de 2.000 kilos sobre un ambiente de 5.000 kilos. En porcentaje de rendimiento, uno es por ahí 15%, pero cuando nos vamos bien abajo en la curva, 2.000 kilos sobre 5.000 kilos es 40% por ahí. ¿Está bien eso? O 30%, ¿viste? O sea, en ese rango. Con lo cual, cuando uno lo mira como porcentaje de diferencia de rendimiento, en los mejores ambientes tenemos una merma de rendimiento como porcentaje que en los peores ambientes. Por eso es por eso que yo recomiendo y vengo recomendando en función de estos datos y en función del concepto de que los genotipos dentados han incrementado el rendimiento potencial, pero han sobre todo incrementado su tolerancia a estrés. Es que yo recomiendo sembrar a los genotipos flint no en los peores ambientes, sino en los mejores ambientes, en donde logran como porcentaje acercarse mucho más a los dentados que en los peores ambientes. Otras preguntas relacionadas con manejo, fecha de siembra. Como les decía, venimos haciendo varios ensayos en los cuales en zona templada sembramos en septiembre, diciembre, septiembre-octubre, vendría a ser diciembre. Y si miramos ese temprano versus tardío, no vemos cambios en rendimiento, en calidad física del grano. Miren este dato es el promedio de 2 ambientes de temprano y 2 ambientes de tardío. Peso hectolítrico igual, índice de flotación igual, vitrosidad un poquito menor. Ese de vitrosidad es baja porque tiene todos los genotipos analizados y hay algunos que eran dentados, pero como promedio la vitrosidad baja 1 o 2 puntos nada más y retención en zarandas es mínima la diferencia. Esto es algo relevante. Podemos lograr alta calidad de grano en fechas tardías en zona núcleo. No, es mucho más importante la elección del genotipo particular para calidad que la elección de la fecha de siembra. Y es más, muchos programas de producción flint hoy están haciendo mucho flint en maíces tardíos. Fertilización con nitrógeno es otro punto relevante de manejo al momento de optimizar la producción del cultivo de maíz flint, porque no solo la fertilización con nitrógeno no solo aumenta el rendimiento, sino también me aumenta la calidad del producto final. ¿Sí? Miremos estos ensayos que le hicimos con el tipo de ACA y otro de rusticana, en el cual teníamos franjas con nitrógeno, ¿sí? Con bajo nitrógeno, con un control que sería un poco lo que hubiera puesto el productor, y con alto nitrógeno, obviamente cuando vamos aumentando el nitrógeno vamos aumentando el rinde, pero miren un poco lo que pasa con la calidad. Peso hectolítrico tiende a aumentar un poquito, flotación tiende a bajar un poquito, cada vez menos flotan menos, vitrosidad tiende a aumentar y retención en zarandas tiende a aumentar. Todo eso hace una calidad de producto final bastante mayor, con lo cual una buena fertilización no solo me aumenta el rendimiento físico del grano, sino también me tiende a aumentar la calidad del producto cosechado. Es una práctica que debemos optimizar al momento de hacer maíz. Densidad de siembra. La realidad es que si yo tuviera que pensar un poco en optimizar la densidad de siembra del flint, no sería una persona arriesgada en términos de poner densidades altas, sino sería una persona un poco proclive a tender a bajar un poco de densidades. No tanto
obviamente sin intentar perder rendimiento, pero pensando sobre todo que las disminuciones de densidad me aumentan las chances de tener una calidad óptima. ¿Sí? Cuando pasamos, este es un ejemplo, pero cuando pasamos de 80.000 a 50.000 plantas por hectárea, es el promedio de esos dos genotipos varios años, ¿sí? Bajamos la densidad, aumentamos un poco el peso hectolítrico, bajamos la filtración en este caso no se aumentó, pero a su vez subimos un par de puntos en retención en sarandas. Y esta es una práctica de manejo que a mí me parece relevante, sobre todo para los genotipos que tienen por ahí algún problema de calidad, que no logran fácilmente la norma de calidad. Sería una práctica de manejo recomendada para estabilizarle su calidad. Así que algunas recomendaciones, un poco de resumen de las recomendaciones más prácticas de campo, ¿sí? Seleccionar el genotipo adecuado. Hay muchos genotipos Flint en el mercado y hay muchas combinaciones de rendimiento y calidad, y cada industria tiene que ir mirando específicamente dónde pararse en términos de dureza y en términos de rendimiento físico, ¿sí? Las diferencias entre Flint y Den en términos de porcentaje de rendimiento se maximizan en los peores ambientes. Yo recomiendo sembrar el Flint no en los peores ambientes, no en el último lote que voy a sembrar, el peor lote, sino sembrarlo en un lote, en un buen lote. Tercero, se pueden alcanzar excelentes calidades de grano en fechas tardías. No requerimos sembrar en fechas tempranas para tener una buena calidad. Una adecuada fertilización con nitrógeno es relevante para rinde, pero también para la calidad final. Y acá es algo relevante entender que porque voy a hacer un Flint que me rinde un poco menos, no bajar la calidad, no bajar la fertilización con nitrógeno pensando que me rinde un poco menos con respecto al dentado. Mantenerla porque primero si la bajo estoy bajando la calidad ambiental primero, y segundo porque mantenerla porque ese nitrógeno me va a impactar no solo en rinde sino en la calidad, en la dureza de ese grano, que es algo que es lo que mantiene como calidad especial este maíz Flint, que esa dureza me da alto rendimiento molinero, ¿sí? Quinto punto que puse acá, disminuir densidades puede ser una herramienta para sostener dureza en algunos genotipos que tienen algunos problemas de calidad física, me parece algo relevante. Y por último, no me metí mucho, pero hemos testeado varios años fungicidas foliares para ver si tienen efectos positivos en calidad física o en alguna calidad de inocuidad como monicinas. En general los fungicidas hemos visto, sobre todo en fechas tardías de siembra en zona núcleo, en templados, los fungicidas te aumentan el rendimiento, pero no hemos visto que eso se traduzca también en un aumento en calidad física o en una disminución de algunas micotoxinas. Bueno, ahora, ¿qué hemos aprendido desde la parte más básica de calidad de grano? Les voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho en la facultad. Ya les mostré algunas cosas más prácticas de campo, ahora vamos a ver algunas cosas más de calidad. Desde hace algunos años hemos puesto, José Gerde, que trabaja en la parte más de calidad de grano en la facultad, ha puesto a punto un HPLC para medir ceínas, un poco para ver las bases de la dureza del germoplasma argentino, un poco retomando los trabajos viejos de Robuti. ¿Qué encontramos? Encontramos que la dureza, sea por elección de genotipo, sea por ambiente que me da más dureza, siempre está relacionada con algunas ceínas específicas, y no con todas las ceínas. Y hay algunas ceínas específicas que los genotipos que tienen más dureza tienen más de esta dureza, o el ambiente que me da más dureza tiene más de estas ceínas específicas. Acá les muestro solamente dos genotipos templados, el 887 y el 747, que bueno, hoy no estamos en el mercado, pero... Y también los Flint de abajo, el AK 2002 tampoco está, y el 426 sigue estando, de rusticana. Pero miren lo que son... El pico, esto es un cromatograma salido del HPLC. En el gráfico de arriba a la izquierda, esos picos me dan una idea de la cantidad de proteínas, están ligadas a una proteína específica, en este caso ceínas, que son las proteínas del endosperma, de almacenamiento del endosperma, en maíz. El tamaño del pico me da una idea de la cantidad de esa proteína específica. Miren lo que son los picos de la Z2
y de esa proteína específica 27 en los dos dentados con respecto a los dos Flynn del mercado, ¿sí? Los Flynn realmente tienen una cantidad de algunas proteínas específicas mucho mayor y eso termina traduciendo en una dureza mucho mayor. De estos cromatogramas tenemos en general de casi todos los genotipos del mercado hoy por hoy. Cualquiera que lo quiera me lo puede mandar. Otra pregunta que hemos tenido en relación a calidad de grano es cómo ha cambiado la relación amilosa-amilopectina, o sea, el tipo de almidón que tienen los Flynn con respecto al tipo de almidón que tienen más los dentados, si ha cambiado o no ha cambiado. Hicimos miramos un poco con Nancy, una chica que trabaja en el laboratorio, cómo cambió la relación amilosa sobre el almidón total o la relación amilosa-amilopectina, ¿sí? En función de cuando fuimos pasando de los genotipos bien duros de calidad Flynn a los más dentados. Y la realidad es que no hay relación entre cambio de esa relación amilosa-amilopectina con el tiempo y los cambios en dureza con el tiempo, con lo cual no vemos una relación muy directa en el tipo de almidón y la dureza de los granos. Y un trabajo que hemos arrancado en los últimos años es un poco ver todo lo que tiene que ver con carotenoides, para ver un poco el tema de color, la calidad para el usuario final. O sea, obviamente para la industria molinera está muy relacionada con dureza porque impacta directamente en la eficiencia de la molienda seca, pero para el consumidor final todo el tema color es relevante. O sea, la industria mira color y empezamos a mirar a ver contenido de carotenoides totales en los Flynn con respecto a los dentados. Los Flynn tienen más carotenoides totales, o sea, un 22% más. Hay algunos genotipos que tienen mucho más que otros, o sea que hay diferencias importantes dentro de los Flynn del mercado. Y entender que no solo los Flynn tienen más carotenoides que los dentados, sino que los Flynn tienen distintos tipos de carotenoides que los dentados. Esto lo está haciendo Ezequiel Sáenz en la facultad. Ha encontrado Ezequiel que los Flynn tienen más carotenoides de tipo beta y los dentados tienen más carotenoides del tipo alfa, que en general los que tienen el Flynn son nutricionalmente mucho más ricos. Así que bueno, eso, o sea, tienen más carotenoides y a su vez son distintos en términos de su calidad. Así que bueno, un poco para resumir esta parte más de laboratorio o más básica de calidad de grano. Existen enzaínas específicas que explican la dureza, ¿sí? Y dureza que venga de genotipos o de ambientes distintos. La relación amilosa-amilopectina no vemos que sea un factor muy relevante en términos de dureza. Los Flynn tienen más carotenoides y a su vez tienen un distinto tipo de carotenoide, que sería el punto 5 que está acá. Y por el otro lado es algo que está bueno, que hemos comprendido que los Flynn tienen un color distinto, no solo por la cantidad de carotenoides totales, sino también por la dureza. Porque la percepción del color o del color del grano depende, uno de la cantidad de carotenoides que tengan y otro de la vitrosidad. Al mismo carotenoide, la vitrosidad te modifica el color que da el grano. Así que bueno, habiendo dicho esto, yo quería mencionar que tenemos 3 libritos de extensión que hemos ido sacando a lo largo del tiempo, que me los pueden pedir, dejo ahí específicamente mi correo para que me escriban y me los pidan. Cada librito del año, venimos sacando un librito cada 2 años, en el 2020 estamos sacando uno nuevo. Cada librito tiene capítulos específicos escritos por distintas personas, ¿sí? En el manejo eficiente tenemos un capítulo de Lipni sobre cómo muestrear los suelos adecuadamente, cosas más de nutrición. En el segundo tenemos algunas cosas de micotoxinas, por ejemplo. En el tercero tenemos algunas cosas por ejemplo, de maíz para cervecería, un capítulo específico escrito por la gente de Quilmes, de qué tipo de maíz busca la cervecería. Tenemos otro capítulo de sustentabilidad y otro capítulo de todo lo que tenga que ver con cover crops, o sea, cultivos de cobertura y su relevancia para los sistemas productivos. Así que bueno,
Eso me los piden. Estamos armando uno nuevo, que bueno, espero tenerlo para fin de año para distribuir para todos. Lo que mostré es un trabajo en equipo. Yo por ahí soy el que estoy acá delante de la computadora de estos momentos, pero lo hemos hecho a través de los que trabajamos en la facultad. No estoy yo solo. Está también José Gerde, que hace toda la parte de laboratorio y calidad. Han estado, porque hoy han sido parte del grupo, pero hoy se han ido, pero han aportado muchísimo al grupo, Lucas Abdala y Santiago Tamaño, que bueno, han seguido su camino en la vida y hoy no son parte, y hoy los que reman en el campo, en el laboratorio, son Ezequiel Sáez y Nancy, y estamos intentando incorporar un becario nuevo para trabajar. Obviamente todo esto no lo hemos hecho solos, hay empresas que nos han apoyado muy fuertemente, hay que reconocerles el apoyo y todo lo que nos han brindado. Algunos en términos de apoyo económico para realizar las cosas, otros en términos de cosas que nosotros desde la facultad nunca hubiéramos podido hacer. ¿Sí? Y acá hay que agradecerle a Kellogg, Gaxa, Aca, Cargill, Rusticana, Sincagro, Salente, Nidera, Singenta, Codrico, Decal, Cotecna, de SAP, Dreyfus y otras que seguramente me estoy olvidando, que las puse un poco el otro día y seguramente hay otras, les pido disculpas porque seguramente me olvidé de alguien. Eh, pero estas empresas nos han aportado eh, algunas cuestiones muy valiosas. Por ejemplo, Kellogg en un momento pagó o, sí, ofreció una beca, que fue la que tuvo Santiago Tamaño, para hacer la maestría, que a su vez Kellogg financiaba el estipendio de la beca y Daxa financió las muestras del laboratorio que se hicieron en Cotec. Así que bueno, habiendo dicho eso, también hemos tenido fondos estatales de proyectos de PICT, CONICET o uno de cooperativismo con el Ministerio de Educación y Deporte, que lo hemos hecho con ACA. Eh, que bueno, todo eso engloba todos los ensayos y demás cosas que hemos hecho que nosotros solos desde la facultad no podríamos haber hecho. Así que bueno, esto, nada, introducción, seguramente hay muchas preguntas porque todo no se puede abarcar, es una charla que un poco engloba un poco de todo. Eh, Estoy abierto a preguntas, acá seguramente Andrés me va a pasar las preguntas que sean, pero bueno, les agradezco a todos haberse tomado el tiempo de haberse conectado y escuchado y bueno, me avisan qué preguntas tienen. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la presentación. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de chat. Está en la parte, que pueden abrir desde la parte de abajo de sus pantallas. Y bueno, comienzo con las preguntas, Lucas. Gustavo Berna pregunta, rinde promedio, precio y transparencia del mercado de MyFlynn, si hay limitaciones en cuanto al uso de herbicidas debido a las normas europeas, y si puede MyFlynn ir atrás de un cultivo transgénico o si necesita un periodo de carencia para entrar al lote, que dependerá, imagino, del herbicida utilizado. A ver, transparencia del mercado, el maíz Flynn hoy se hace bajo un contrato con el exportador. Eh, en el contrato, el exportador te va a brindar los términos del contrato, eh, va a decirte qué prima te va a pagar y va a decirte a su vez, en general te va a decir qué genotipo sembrar y qué términos vendría a ser. Pero yo creo que la transparencia es total en términos de que obviamente es un mercado que tiene un volumen limitado, no podemos todas las millones de hectáreas que tenemos en la Argentina no pueden entrar al FLIM porque no hay un consumo como para agarrar toda esa oferta si se generara, pero la transparencia del mercado es, yo creo, absoluta en términos de que tenés que, a su vez, la prima que se ofrece está está relacionada con el valor del maíz, con el valor del maíz. Eso por un lado. O sea que para ver qué condiciones específicas tendrías que hablar con, yo digo exportadores, pero puede ser también algún consumidor local, como consumen bastante los actores principales. En términos, la segunda parte de la pregunta era en términos de si
en términos de rotación, bueno, en términos de herbicidas y en términos de herbicidas. En general, a ver, son maíces no transgénicos, con lo cual no podrías usar un glifosato una vez que está emergido el maíz. Pero el manejo de herbicidas es básicamente el mismo manejo que un dentado, no tiene grandes diferencias. Obviamente, siguiendo los protocolos normales de uso de herbicidas en términos de tiempo de carencia y demás, como para no aplicar un herbicida a fin del secado del grano y después vas a cosechar, ¿no? Porque eso va a tener consecuencias en la inocuidad del producto que estás cosechando, pero después, en términos de aplicación de herbicidas, hoy no lo veo como una limitante en términos de la parte de producción de maíz flint. Y en términos de aislamiento, sí, cada uno de los exportadores o cada uno de los programas de maíz flint te van a dar algunas normas cuando hagas flint en términos de metros de distanciamiento entre tu lote y un lote vecino, pero ese aislamiento puede ser en términos de metros o puede ser en tiempos de floración. Ejemplo, el vecino puede sembrar un maíz al costado tuyo, en el lote exactamente al costado, si vos sembraste en septiembre o octubre y el otro sembró en diciembre. Así que en términos de aislamiento eso es un poco así. Hay algunas normas que cumplir, pero no son muy difíciles de cumplir. Bien, gracias Lucas. Para algunos que consultaron sobre la grabación de la charla y las presentaciones, la idea es que la grabación de la charla completa esté en un par de días en el canal de YouTube de Apresid. Y respecto a los que quieran la presentación, le pueden escribir un mail a Lucas, ahí a la dirección que están viendo en la presentación, y él se las puede facilitar. Sigo con alguna otra pregunta, Lucas. Celsa Balbi pregunta si la vitriosidad de 92% o más es lo que dice la norma de comercialización. No, la norma dice 95 la norma dice 95 con una tolerancia de 3%, con lo cual te lo baja a 92%. Eso es específicamente la norma. Pero bueno, en términos prácticos, como dice 95, pero tiene una tolerancia que te lo baja a 92, terminás teniendo el límite para llegar a la norma es 92. Por eso básicamente lo pongo como el límite 92. Bien, Sebastián Muñoz de San Luis pregunta si el ambiente restrictivo de 50 a 60 quintales para flint en esa zona, ¿cuál sería la diferencia entre un flint y un dent? Si es mayor o menor a lo que vos veniste proponiendo. Y cuenta que en la zona de amarillo sacaron 70 quintales con un dentado y en flint 53. Si es lógica esa diferencia. Sí, es lógica la diferencia. Es un poco más de ese 15%, porque me dijiste 70 quintales de un dentado y 50 de un flint, son 2.000 kilos sobre un promedio de, supongamos, 6.000 kilos, es un 30%. Es básicamente esa la diferencia. Hay que pensar también que el flint tiene... o sea, yo lo que veo es que sí, que el porcentaje de diferencia se empieza a maximizar en los ambientes más restrictivos. Obviamente, en esos ambientes son los ambientes en los cuales yo manejaría el cultivo de la manera más defensiva posible, en términos de bajar densidades, en términos de nutrición y demás. Pero sí, esos son los ambientes en los cuales los dentados tienden a destacarse, porque es una realidad que el mejoramiento de dentados vino de la mano de aumento de rendimiento potencial, pero también de tolerancia a estrés. ¿Sí? Cuando uno compara un dentado nuevo con un genotipo viejo, las máximas diferencias se dan en los ambientes más restrictivos. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, también hay que tener en cuenta que los lugares más lejanos a puerto, que muchas veces son por ahí los lugares más restrictivos, el flint tiene un beneficio económico que es que estás transportando un producto con mayor valor, ¿sí? Con lo cual el flete no tiene el mismo impacto en un caso que en el otro. Eso tiene que entrar en la ecuación económica de cuando uno hace
un flint undentado que va más allá del porcentaje de pérdida de rendimiento. Bien, Lucas, muchas gracias. Carlos Núñez pregunta cuáles serían las densidades de siembra recomendadas en el centro-sur de la provincia de Entre Ríos. Sí, no tengo una densidad recomendada específica, pero está buena la pregunta. En general, y una respuesta general sería, primero fíjate qué ambiente tenés en términos de qué rendimiento esperado tenés, ¿sí? Si tenés un rendimiento esperado de 5.000 kilos, de 7.000, de 9.000, de 11.000 o de 14.000, diríamos. O sea que para decidir qué densidad sembrar, primero fíjate qué calidad ambiental tenés. Y en segundo término, fíjate qué genotipo vas a sembrar y contactate con el proveedor de ese genotipo, porque algunos genotipos tienden a tolerar más altas densidades y otros tienden a rendir un poquito mejor en densidades más bajas. O sea, esto más allá del flint, los genotipos del mercado argentino no todos responden igual a la densidad, con lo cual, para misma calidad ambiental, algunos genotipos tendrías que estar poniéndolo un poquito por arriba de densidad y otro un poquito por abajo. Así que lo que yo te diría es eso. Primero fíjate qué índice ambiental tenés y después en función de eso mirá y habla específicamente con el proveedor de germoplasma que te recomienda. Es básicamente eso. Bien, Lucas. Salvador consulta, ¿cuál sería la merma de rendimiento por pasar de 8 a 5 plantas por metro cuadrado? Y por otro lado, también consulta sobre el momento óptimo de fertilización, que hubo varias consultas relacionadas muy parecidas al tema de fertilización y su momento óptimo. Perfecto, está buena la pregunta de densidad y rendimiento. Yo no lo mostré porque de verdad interaccionó mucho con el año. Hubo un año que fue un año bueno, decimos 2 años. Hubo un año bueno en el cual el rendimiento fue mucho mejor en 80.000 plantas y al otro año en los dos genotipos de Flynn que usamos rindieron mejor en 50.000 plantas. O sea, la realidad es que interaccionó muchísimo con el año, con lo cual como promedio en zona núcleo uno debería de esperar alguna merma de rendimiento de ir de 80.000 a 50.000, pero depende del año específico y en nuestro caso un año particular con 50.000 nos rindió más que 80.000. Por eso lo saqué para no dar un mensaje confuso. Esa era una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta era... Sobre el momento de fertilización. sobre el momento de fertilización. Sí. Eh, la realidad es que, a ver, yo pensaría en fertilizar. eh, Hemos hecho con otros proyectos, no tienen que ver con el Flynn. Hemos hecho comparaciones entre momentos de fertilización en siembra y en etapas vegetativas hasta B7. Yo pensaría y lo hemos visto en dentados normales, es casi lo mismo o es lo mismo poner el momento de fertilización a la siembra 15 días más tarde o hasta B6, B7. Yo pensaría como momento de fertilización buscar practicidad en función del equipamiento que tenemos para ver si lo vamos a poner más cerca de la siembra o más cerca de B7. Obviamente, desde el punto de vista teórico y demás, lo mejor es dividir la fertilización, ¿sí? Y poner las grandes dosis de fertilización en el momento en el cual el cultivo empieza a absorber más fuertemente, que es a partir de B7, cuando el cultivo empieza en crecimiento rápido a acumular mucha biomasa. Pero no hemos visto grandes diferencias en otros proyectos, no tienen que ver con Flynn, en otros proyectos, que entre aplicaciones del nitrógeno apenas sembraste hasta B7 en zona núcleo. Bien, gracias Lucas. Te hago dos relacionadas con el tema de insectos. Una es cómo afecta los insectos en siembras tardías y otra pregunta es relacionada a cómo es el comportamiento de los diferentes genotipos respecto al gusano cogollero. Sí, está buena la pregunta. Cuando pasamos de
cuando pasamos en zona núcleo, por ejemplo, pasamos de una fecha temprana, septiembre, octubre, a una fecha de diciembre, seguramente vamos a tener una aplicación de algún insecticida más en en esa siembra de diciembre que en la siembra de septiembre-octubre. Tradicionalmente nosotros, la zona cerca de Rosario, estamos teniendo una aplicación en algún momento en vegetativo temprano de algún producto como si fuera coragen, y en la fecha de septiembre-octubre, y en la fecha de diciembre terminamos en general todos los años teniendo dos aplicaciones. Eso digo en general porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos incidencia muy baja de cogollero. Eso por un lado. O sea que en fechas tardías vas a tener más incidencia de cogollero que en fechas tempranas. Por el otro lado, hay que tener en cuenta también que hay algunos productos en tratamiento de semilla que son realmente innovadores en términos de que me protegen me sacan por ahí una primera aplicación o sea, me controlan las primeras estadios de una cogollera chiquita en B2, B3, me lo pueden llegar a controlar. Es algo que yo recomiendo fuertemente verterme el tema tratamiento de semilla y qué genotipo compro y qué tratamiento de semilla, porque bien, hay productos como Coragen que vienen también como tratamiento de semilla y por ahí me sacan una primera aplicación del lote, o sea, no sé la palabra, pero no tengo esa primera aplicación, me la ahorro, diría. Por un lado, algunos insectos, como por ejemplo Isoca de la espiga, son inevitables. Hay más por ahí Isoca de la espiga en tardío que en temprano, pero esos son insectos que son muy difíciles de controlar y que en general van a generar alguna pérdida de rendimiento mínima, pero que en términos de... Pero que bueno, lo veo casi imposible de controlar. Básicamente es eso. eh, es eso. Bien, Lucas, gracias. Te hago una pregunta relacionada con el tema de fertilización. ¿Qué curvas de respuesta a nitrógeno en función de la densidad se suelen manejar para la zona centro-sur de Santa Fe, en suelos que van de clase 1 a 3? Y por otro lado, si orientada a zinc, si hay correlación entre la fertilización con zinc y la calidad del grano que se obtiene. Sí, para la parte de qué curvas de respuesta de nitrógeno, yo usaría, y es lo que yo recomiendo y es lo que yo uso en general, la curva de respuesta de los dentados. O sea que si en este lote yo estoy esperando X kilos de grano con un dentado y iba a llevar el lote a 210 unidades de N, con ¿viste? Kilos de N de 0 a 60 a la siembra más lo que yo aplique, y no voy a hacer un dentado, voy a hacer un flint, yo lo seguiría llevando ese lote a las 210 unidades de N. O sea, no cambiaría la recomendación al pasar de un dentado, no bajaría la cantidad de nitrógeno, ni la subiría ni la modificaría. O sea, haría exactamente la misma recomendación como si fuera un dentado en términos de cantidad de nitrógeno aplicado. En términos de aplicación de zinc, eh, el, yo usaría la misma recomendación si tuviera que aplicar zinc en términos de rendimiento, también usaría la misma recomendación que uso con un dentado. En términos de si tengo menos de tanto, aplicaría y si no, no. Ahora hay que tener en cuenta que el grano de maíz del flint es un grano que va a consumo humano. Al ir a consumo humano, eh, hay algunas cuestiones nutricionales que son un poco distintas, por lo menos son más valiosas. Los flint tienen más zinc en grano que los dentados, es algo que no mencioné en la charla, pero que lo venimos viendo y nunca termino de cerrar, pero lo tengo que escribir, que los zinc tienen más, a ver, los flint tienen por lo menos un 20 o 25% más de flint, más de zinc como partes por millón que un dentado. Y obviamente cualquier aplicación de zinc, tanto en suelo como fertilización, tienden a aumentar las partes por millón de zinc del grano, que es algo que para la nutrición humana es algo relevante. Bueno, para la nutrición animal también es algo relevante, ¿no?
Bien, para cerrar el tema de nutrición también Santiago había hecho alguna consulta respecto a los requerimientos de nitrógeno, que ya lo respondiste, y consulta si hay algún otro nutriente a tener en cuenta. Entiendo diferencialmente respecto al manejo de un maíz tradicional. No, yo lo manejaría, la nutrición la manejaría exactamente igual que lo que hago con un maíz dentado normal. eh, y lo que sí volvería por ahí con la cuestión es no bajar la fertilización con nitrógeno, producto de que por ahí me rinde ese 15% menos. Eso es básicamente la recomendación que digo. En la Argentina las dosis de nitrógeno comparado con cualquier otro país, o con muchos países del mundo, son realmente bajas. Con lo cual, desde el punto de vista de la sustentabilidad, estamos realmente muy bien. eh, y eso no. Otro punto que por ahí surge como pregunta, no sería algo a bajar nitrógeno por un tema de sustentabilidad tampoco. Bien, te hago algunas consultas, dos consultas juntas relacionadas con el tema de secado. En siembras tardías, se puede decir que la velocidad de secado del grano para cosecha, no, perdón, ¿qué puede decir de la velocidad de secado de grano para cosecha? Ya que generalmente los FLIN son de secado más lento, y acá aclaran que son de zona centro de Santa Fe. Y la otra consulta es si las altas temperaturas durante el periodo de llenado penalizan más por rendimiento o por calidad para molienda seca. Sí, está bueno, la pregunta está buena. Porque la humedad cosecha es un tema. Por el tema del secado de maíz flint, uno no puede secarlo, uno no puede cosechar con 25% de humedad el grano y después mandarlo a una secadora normal porque se genera una cosa que se llama stress crack. El endosperma por ahí se generan unas pequeñas rajaduritas chiquitas que uno no las ve, pero después cuando el grano ese entra en el molino, esas rajaduritas aparecen y ese endosperma que parecía entero se termina disgregando en un montón de pedacitos y se vuelve muy difícil conseguir grits de tamaño grande para copo de desayuno. Eh, Habiendo dicho eso, eh, humedad, cosecha, hay un punto importante ahí. En general los flint tienden a ser de madurez relativa un poco más larga que los maíces más dentados, ¿sí? Eso en fechas tempranas de siembra no es tan relevante, porque a lo sumo uno espera una semana y después lo cosecha, ¿sí? Pero en tardíos se vuelve un problema porque no se seca nunca, básicamente eso. Habiendo dicho eso, hay algunos flint del mercado, específicamente el 514 de ACA, que se destaca por su humedad, cosecha, nada. Se llama 514 porque es un 114 de madurez relativa. O sea que tiene varios puntos de humedad relativa, o sea, de humedad, no relativa, de humedad de la cosecha, menos que los de la competencia. No es un punto menor, es algo importante, sobre todo porque muchos acopiadores, exportadores o consumidores de la industria te va a aceptar el grano con una determinada humedad porque no lo puede secar. Con lo cual, mirar humedad cosecha en los flint de vez en cuando se vuelve algo relevante y en fechas tardías muy relevantes, si vamos a ponerlo en esos términos. Y después, en términos de... La segunda pregunta tenía algo que ver con humedad. Si las altas temperaturas durante el llenado penalizan más por rendimiento o por calidad para la molienda seca. Está bueno. En general, las altas temperaturas van a terminar penalizando. Yo creo que no lo sé, no lo sé. La realidad es que habría que preguntarle a Madoni, a Gustavo, que es el que hizo los experimentos con Mayer en la uva, pero eh, eventos de muy alta temperatura, vamos a hablar de muy alta temperatura, no una temperatura normal, muy alta temperatura durante el llenado, pueden cortar el llenado y disminuir el peso, pero también disminuir la calidad. A mi entender, si tenemos un evento de muy alta temperatura, eh, va a ser más problemático el tema calidad que el tema peso de grano. Es como cuando tenemos un evento de una defoliación a mitad de llenado, una defoliación por un granizo. El rendimiento se me cae, pero la calidad también se me cae estrepitosamente y va a ser muy difícil que ese lote logre eh,
la calidad flint o una calidad adecuada para un rendimiento molinero adecuado, y eso va a ser muy difícil de soportar para el grupo. Bien, consulta relacionada más fisiológica. Juan lo explica más tarde, pero mi pregunta es si han medido la relación fuente-destino en el llenado de granos para diferentes fechas de siembra. Y por otro lado, si midieron grasas que estén en el endosperma. Mira, no lo vimos. O sea, te voy a ser sincero, grasa en el endosperma nunca lo buscamos. Yo pensaría que la grasa en el endosperma debe ser mínima por un tema de lo que hace la industria de la cervecería. La cervecería, la grasa por el aceite es un problema y buscan genotipo Flynn porque básicamente eh, le permiten sacar el embrión, que es donde está el aceite, de manera más limpia y de manera más clara. Habiendo dicho eso, si hay algún porcentaje de aceite importante en el endosperma, yo no lo sé, yo no conozco, y nunca lo he medido si algún genotipo tiene un poquito más en el endosperma que otro. Yo creería que no, pero la realidad es que no tengo el dato concreto. Eso por un lado. Y por el otro lado, o sea, pero mi sugerencia es que no creo que haya mucha diferencia entre genotipos y debe ser mínima la cantidad. Y por el otro lado, en relación fuente-destino entre fecha temprana y fecha tardía, a ver, nuestros datos no ven grandes caídas en peso de grano entre fecha temprana y fecha tardía. Incluso en fechas tardías estamos hablando en zona núcleo, septiembre-octubre contra diciembre, la probabilidad de tener un peso de grano muy bajo es mucho mayor en septiembre-octubre que en diciembre, básicamente porque ese maíz que está sembrado en septiembre-octubre va a llenar en enero, o sea, va a florecer en diciembre y va a llenar los granos en enero, y ese es el momento del año que tiene más probabilidad de tener un estrés hídrico más severo y de tener un llenado que sea cortado por una falta de agua. Con lo cual, esas van a ser los ambientes en los cuales tengas una relación fuente-destino peor y tengas muy pocos asimilados por grano y se termine cortando el llenado por falta de asimilados por un estrés hídrico. Así que lo de fecha de siembra hay que pensarlo, en mi gusto y a mi entender, para peso de grano, no solo en términos de radiación y temperatura, pero también de agua, y recordar que los maíces tempranos terminan llenando en enero con, en muchos casos, ambientes restrictivos en términos de agua. Bien, consulta respecto al tema de sanidad. ¿Cómo ves la sanidad de espiga para los maíces Flynn, pensando en siembras tardías de diciembre? Y quizá hubo algunas preguntas relacionadas con el tema de uso de fungicidas, quizá, si bien lo dijiste en la presentación, quizá recordar los que están viendo respecto a rinde y a calidad y respuesta. Sí, hicimos unos experimentos en la facultad con fungicidas en tardíos, básicamente, que ese es el lugar donde uno piensa que las plantas obviamente tienen más enfermedades, y miramos por el humo de espiga, miramos micotoxinas específicamente. ¿Qué conclusiones sacamos? Y miramos fumonicinas específicamente, que tienen que ver con fusarium. ¿Qué conclusiones sacamos? Uno, los fungicidas siempre en maíz tardío, sea flint o sea dentado, siempre nos aumentaron el rinde. ¿Sí? Segundo punto, esos fungicidas nunca nos aumentaron la calidad física del grano. Tercer punto, nunca nos disminuyeron las fumonicinas del grano. Y cuarto punto, los flint tenían mucho menos fumonicinas que los dentados que miramos en tardío. Con lo cual el efecto genotipo y la dureza del grano, la calidad del grano en términos de podredumbre de espiga, eh, vemos que los flint tienen una probabilidad de tener problemas mucho menor que los dentados. ¿Sí? Y eso lo hicimos varios años con varios genotipos flint y varios genotipos dentados. El que quiera el trabajo me lo pide porque es algo que publicamos recientemente.
Bien, una consulta respecto al tema genotipos Flint series. ¿Son aceptados para la exportación? Pregunta Javier. Sí, son aceptados para la exportación porque de verdad por lo que yo entiendo, es un gen nativo del maíz, no es un transgénico. Con lo cual es un gen que ya estaba dando vuelta, es un gen, nada, como si fuera un gen nativo. Con lo cual yo comprendo que no son, no son segregados por la industria como transgénicos y por lo tanto no los agarra a la exportación. Bien, hay una pregunta relacionada con densidad de siembra. Si podrías dar un panorama medio general o una información general sobre manejo de densidad de siembra para los ambientes de zona núcleo y comparándolo con la zona NEA y NOA. Y hay otra pregunta que está relacionada con qué respuesta hay en el rendimiento a la reducción de la densidad sugerida, pensando en estabilizar la calidad. A ver, un poco alguna introducción general de densidad hice, ¿sí? Pero voy a volver con eso nuevamente. Para decidir qué densidad tenemos que sembrar, tenemos que ser muy realistas en cuanto al ambiente que tenemos, ¿sí? En cuanto a la fecha de siembra que vamos a sembrar, en cuanto al lote que tenemos, tipo de suelo y a su vez el ambiente específico del año. Qué agua tenemos a la siembra, qué pronóstico tenemos, si es un pronóstico de año niño o año niña. Si es un pronóstico de año niña, yo sería mucho más proclive a bajar densidades. Si es un año niño, ahí me podría jugar un poquito más. ¿Está bien eso? A poner un poco más de densidad. Eh, a, a, ahora, densidades, hoy en la Argentina, está buena la pregunta porque hoy en la Argentina el tema de densidades está dando vuelta mucho y hay mucho de densidades, porque en zona núcleo vemos que se está perdiendo rendimiento por un manejo más bien defensivo en términos de densidad, sobre todo en ambientes con napa, por ejemplo, en defensivo en términos de densidad de nitrógeno, y después hay otros ambientes, como el sur de la provincia de Buenos Aires, en los cuales se están sembrando 25.000 plantas por hectárea o 30.000 plantas por hectárea de esas ultra bajas densidades, y el maíz se adaptó a ambientes específicos gracias a esas ultra bajas densidades. Un poco de densidad que me parece que está bueno optimizarlo. En el norte, eh, y específicamente me parece que la pregunta era más para Santiago del Estero, Chaco de la Alneda. No. Eh, mi concepción es que muchas veces se están usando densidades un poco elevadas y yo sería proclive a bajarlas un poco, sobre todo pensando en estabilizar el rendimiento. Esto es más allá del flint, esto es tanto para dentados como para flint. Eh, Hay un montón de ensayos, o por lo menos yo he visto algunos ensayos que no se ven grandes respuestas a rendimiento al aumentar la densidad ni a bajarla mucha, con lo cual hay que siempre recordar que densidades más bajas tienden a estabilizar el rendimiento, sobre todo si me voy a un ambiente en el cual de repente tengo un año niño, ¿sí? O por una falta de agua, o cualquier cosa que me haga una demanda de agua muy grande, como un año muy cálido. Eso por un lado. Y la pregunta tenía algo más. Bueno, no sé si respondí todo, pero espero haber respondido todo. Bien, Lucas. Después dos preguntas más por el lado del negocio. Según tu experiencia, ¿el resultado económico de hacer flint versus dentado es positivo, teniendo en cuenta las mermas de rinde versus la prima que puedo obtener? Y hay otra consulta sobre cómo ves el mercado de este tipo de especialidad, si tiene mucha demanda o si cuesta colocarlos, estos productos en realidad. Está buena la pregunta. A ver, primero el mercado es un mercado limitado. ¿Sí? No puede expandirse terriblemente. Y los exportadores los Arcor, Quilmes, los que usan este maíz, van a salir a tener una determinada cantidad de contratos con productores para abastecer su demanda, pero no mucho más allá de eso. ¿Está bien? O sea que de verdad el mercado tiene... Y la exportación está estancada, qué sé yo, en algo de 350.000 toneladas año y está ahí. Lamentablemente no se han ganado nuevos mercados, pero tampoco se han perdido. Es la realidad, es algo que está hoy estable. Por el otro lado, si es un negocio o no es un buen negocio, yo no soy productor, yo no soy empresario, pero yo
soy proclive a decir que sí. Y la respuesta es bastante simple. Cuando miramos los productores que entraron en este negocio y están tienen contratos con Arcor, bueno, con ACA o con Cargill, por ejemplo, que los conozco un poco más, en general el 85% de los productores que están un año terminan estando el año que viene y terminan estando el año que viene. Hay productores que han estado dentro de los programas de Flynn por 20 años, con lo cual, y son productores grandes muchas veces, con lo cual son productores en el cual miran el número finito y no se han ido. Así que yo lo veo como un negocio que, claro, tiene un volumen limitado. Eso no puede expandirse infinitamente. Pero sin duda lo veo como un negocio e incluso una oportunidad ahora justo con esto de que el Flynn tiene unas retenciones un poco inferiores al maíz, junto con el popcorn quedaron como retenciones un poco menores que el maíz dentado, que a su vez le dan un poquito más de aire a competir un poquito mejor que el maíz dentado. O sea, eso por un lado. Y por el otro lado, precios bajos de maíz incentivan a las especialidades porque no es lo mismo tener una prima de 25, 30, 35 dólares por tonelada con un maíz de 180 que con un maíz de 130. Perfecto. Bien. Consulta. En una diapositiva mostraste que hay diferencia en rendimiento ante cambios en la calidad ambiental. La pregunta es si hay cambio en algún parámetro de calidad al modificar el índice ambiental para un mismo híbrido Flynn. Sí, en general, las mejores calidades se dan en los mejores ambientes. Eh, o sea, es por eso que vieron, cuando el ejemplo es con nitrógeno, que tengo yo en la cabeza por lo menos, ¿no? Cuando vamos aumentando las dosis de nitrógeno, va aumentando el rendimiento y a su vez va aumentando la dureza del grano. ¿Sí? Con lo cual, mi preconcepto por lo menos es que los mejores ambientes tienden a tener las mejores calidades. Bien. Lucas, ¿con quién tengo que hablar para poder vincularme para entrar a hacer MyFlynn? Sí, está buena la pregunta, esto ya más en los términos más prácticos del asunto. Tendrías que hablar con alguien. Hoy los programas de Flynn de exportación están, yo digo ACA y Cargill por ahí porque siempre, pero también está Sincagro, que es otro exportador de MyFlynn, está Codrico Argentina, que también sigue exportando MyFlynn. Esos serían 4 empresas. Y después consumo interno, Arcor, Quilmes serían contactos. Si me escriben un correo, yo le pongo los contactos y se los paso como para hablar. Yo no soy comercial, no tengo ningún beneficio comercial, pero sí los puedo vincular, así que les paso los contactos de cada una de las empresas y después ven que arreglo yo. Bien. Pregunta, con un RIN de objetivo de 10 toneladas para un híbrido OACA 514 con 75.000 plantas, ¿qué manejo de la fertilización nitrogenada podría estar pensando? Y lo mezclo con otra pregunta relacionada con las fertilizaciones, que si has visto respuesta a fertilización con boro para Flynn. Sí, la parte del boro, voy a ser bien claro, nunca la vi. La respuesta con boro. Sí, esa es la más simple. La segunda respuesta en términos de un rendimiento con 75.000 plantas, con 10.000 plantas, con 10.000 kilos, con 75.000 plantas, sería básicamente el mismo manejo que tenemos nosotros en la facultad. Estamos apuntándole a unos 10.000 kilos y sembramos un poquito más de 75.000 para quedarnos con 75.000 plantas a cosecha. Y la realidad es que nosotros estábamos llevando el lote a 165 unidades de N con kilos de N de 0 a 60, o sea, un diagnóstico previo a la siembra, y poníamos para llevar a 165. Hoy ese lote lo estamos llevando a 200 kilos de N por hectárea. O sea, 200 kilos de N por hectárea, a lo cual hay que restarle el análisis de suelo de 0,60, que vas a tener una fecha temprana, vas a tener por ahí 60 kilos
con lo cual vas a estar teniendo que poner unos 140 kilos de N. Una fecha tardía por ahí tenés 120, 130 kilos de N, con lo cual vas a estar teniendo que poner unos 60, por ahí 70 kilos de N, no más que eso. Pero eso es básicamente a lo que nosotros estamos haciendo. Con esa densidad, más o menos con ese rendimiento esperado. Por ahí un rendimiento esperado un cachitín más alto estamos, pero no muy distinto. Bien, ¿cuál sería la fecha de siembra más temprana para la zona de General Villegas? Y yo quizá la amplío a decir, bueno, si manejarías algún criterio diferente a un segmentado para establecer cuál es la fecha de siembra más temprana para diferentes regiones. Sí, está buena la pregunta. Con fecha de siembra, a ver, en la Argentina, tradicionalmente zona núcleo a Villegas, toda la zona templada, la recomendación tradicional era esperar que haya una determinada temperatura de suelo, esperar que superemos el momento de últimas heladas, o sea, para poner B6 por afuera de últimas heladas y esperar una determinada temperatura de suelo. Que muchos, a pesar de eso te da en zona núcleo, qué sé yo, sur de Santa Fe, te da que podés empezar a sembrar fin de agosto. Y además muchos productores empiezan a sembrar fin de agosto. La realidad es que hoy muchos grupos de productores, Crea Sur de Santa Fe por ejemplo, ha dejado de sembrar fin de agosto y se ha metido más a mediados de septiembre. ¿Y esto por qué? Esto porque las fechas muy tempranas empiezan a haber establecimientos de canopeo, o sea, establecimiento de plantas con muchos problemas. Problemas sobre todo que tienen que ver con eh, la temporalidad de las plantas saliendo y emergiendo en distintos momentos y canopeos muy desuniformes, que tienen un impacto negativo en el rendimiento. Con lo cual, para Villegas habría que ver temperatura media, o sea, fecha de última helada, ¿sí? Y temperatura de suelo para poder empezar a pensar en sembrar. Y después yo pensaría o tendría en cuenta que en muchos casos las fechas más tempranas no siempre han sido las fechas más exitosas en términos de rendimiento, producto de que si vamos con un suelo con mucho rastrojo del cultivo antecesor, me puede generar problemas en el establecimiento del canopeo. Bien, Lucas, gracias. En el ensayo de genotipos tropicales, ¿había también genotipos templados? Consulta cómo fue su comportamiento y adaptación. Sí, está buena la pregunta, porque, a ver, eh, extrapolamos un poco lo que pasó con templados. Entonces, para el ensayo que yo mostré, pusimos algunos templados de Flint y estaban algunos de Salentine y algunos de Rusticana. La realidad es que no les fue muy bien, no se adaptaron muy bien. Tuvieron problemas de enfermedades de hoja evidentes y en términos de calidad no fueron los que terminaron siendo los más adecuados. Por eso, cuando yo dije en la presentación, puse 83% de rendimiento de los Flint tropicales con respecto a los dentados testigos de la zona, ahí no están esos Flint templados que probamos en el norte para ver cómo se adaptaban. No, la realidad es que no le fue bien. En otro ensayo que hicimos en la zona de Quimilí tampoco le fue bien cuando pusimos algún Flint eh, templado. Eso lo habíamos hecho hace un tiempo. Bien. Tengo dos preguntas relacionadas con herbicidas y con manejo para insectos. Si preguntan cómo se comportan algunos preemergentes, como adengo, finés, áculo en siembras de octubre, o sea, si han visto problemas por bajas temperaturas de suelo, de fitotoxicidad en el maíz. Y respecto al manejo de insectos, dado que no hay eventos BT, ¿cómo se puede lograr un adecuado control para zonas? Sí, yo no he visto, por lo menos esta es mi experiencia, diferencias entre los flint y los dentados en términos de susceptibilidad a herbicidas o demás. O sea, todo el conocimiento que tenemos de los dentados es perfectamente aplicable
a todo el manejo de Flink. Eso es algo relevante a entender, que yo por lo menos nunca he visto que manejamos Flint y dentado medio en distintas fechas de siembra y los manejamos con los herbicidas normales. Lo único que no ponemos es glifosato. Eh, Básicamente es eso. Eh, y por el otro lado, el manejo de insectos, supongo yo los insectos iniciales, diríamos, me parece que, nada, que lo único que realmente diferencia de los dentados es que no es BT, con lo cual a mí me parece un beneficio tener estos tratamientos de semilla tipo Coragen para los eventos, para los estadios iniciales y para agarrarme una primera aplicación en el establecimiento del cultivo. No tengo mucho más. Realmente, a ver, en cuanto a manejo de herbicidas y demás, la tecnología que hoy tenemos disponible para los dentados es básicamente aplicable a los Flynn. No le veo alguna cosa específica en Flynn que yo no pueda hacer, que no podía hacer con los dentados, o que podía hacer con los dentados. Bien, específicamente por el tema de aislamiento, ¿cuántos metros de distancia son recomendados? Sí, hay que ver específicamente el exportador en el contrato te lo va a decir y demás, pero en general son 400 metros, 500 metros a misma fecha de siembra y después va bajando a medida que tenemos fechas de siembra distintas. Eh, por ahí alguien pone 300 metros, otro 500 metros, pero va a estar en ese rango. O sea, básicamente lo que yo tengo es que no puedo tener un lote de maíz y otro lote de maíz transgénico al costado. ¿Sí? Es básico, tiene que haber un lote en el medio, que esos 300 metros, 500 metros los van a terminar cumpliendo. Pero ojo, porque el aislamiento puede ser con fecha de siembra. Puedo tener una fecha de siembra muy distinta entre un lote y al costado tener un transgénico que tenga una fecha de siembra muy distinta de más de un mes y medio. Bien. Bien, hay una pregunta específica de manejo de genotipos. Dice, tengo pensado sembrar el AK 514 y el NT 426. ¿Cuál me recomendarías para una siembra temprana y cuál tardía en el sureste de Córdoba? Si tenés alguna idea o preferencia por alguno u otro. Yo por el tema de humedad cosecha, quizá pondría el NT426 como fecha temprana, el 514 como fecha tardía. Básicamente por humedad cosecha. Eh, lo pienso desde ese lado. El 514 es mucho más seco eh, y el NT426 es más largo. También es verdad que el 514 no es el único genotipo más seco, ¿no? Hay algunos genotipos de Salenten que también son bastante secos en términos de humedad cosecha, pero bueno, el 514 por ahí se destaca porque es el primero que apareció como Flint de un ciclo más corto. Pero yo lo pensaría desde el punto de humedad cosecha y, y desde ese punto de vista pondría 426 primero para temprano y 514 para tarde. Bien, ¿qué diferencia de rinde podríamos esperar en ambientes de muy alto potencial de maíz dentado, de más de 13 toneladas? Si esa brecha que hablabas del 87% cae, digamos, el 13%. Sí, yo pondría ese 87%. A ver, yo soy un productor, tengo que decidir en meterme, tengo un lote que vengo sur de Santa Fe, cerca de Marco Juárez, Montevideo, toda esa zona que tengo lotes de 14.000 kilos y me voy a meter en un negocio de Flint, yo pondría 15% de merma de rendimiento para estar seguro. Por ahí es un poco menos, ¿sí? Pero yo pondría en ese Excel que tengo que armar para ver el negocio, si me meto o no me meto, y tengo que hacer algún estimativo económico de la situación, yo pondría 15%. Que seguro, incluso si fuera un poco negativo, pondría 20, ¿sí? Pero para estar seguro que me da mejor y que la prima me compense y el término de la parte de comercialización, o la parte del costo de la semilla y demás. Pero
es muy posible que esté más cerca entre 10 y 15 que entre 15 y 20. Yo no esperaría que esté cerca del 20. Bien, Fernando te consulta si la diferencia de proteína del flint respecto al dentado puede explicar los mismos requerimientos de nitrógeno entre los dos tipos de maíz, contemplando la brecha de rendimiento entre ambos. Sí, o sea, el flint tiene medio punto más de proteína, de porcentaje de proteína, que el dentado. ¿Sí? O sea, que tiene un poquito más de porcentaje de proteína. Lo que sí o sí tiene seguro es un tipo de proteína distinto, sobre todo algunas proteínas que uno no lo tiene y el otro lo tiene, mucho más marcadamente, que es lo que le da la dureza. Ahora, en porcentaje de proteína no son tan grandes las diferencias. Sin embargo, yo digo de manejar igual el nitrógeno, el del flint con respecto al dentado. Porque si estamos esperando esos, por ejemplo, la pregunta anterior, tengo un lote que me da 14.000 kilos o 13.500 kilos del dentado, pero voy a sembrar un flint que me rinde menos y por eso le voy a poner un poco menos de nitrógeno al sembrar. No, entonces el lote ya no me va a rendir 13.000 o 14.000 kilos del dentado, me va a rendir 12.500, 13.000. ¿Se entiende? Eso del nitrógeno me bajó la calidad ambiental. Eh, Así que yo, por eso digo que hay que manejar el nitrógeno como si fuera un dentado para mantener el ambiente que yo le iba a poner al dentado. Y por el otro lado, ese nitrógeno, recordar que ese nitrógeno impacta en rendimiento y en la calidad del producto final. Bien, Lucas. Había otras dos preguntas relacionadas al tema de proteínas, pero las acabas de responder recién. Josefina de la UBA consulta si hay intereses por parte de la industria de estudiar ciertos nutrientes, contenido de nutrientes en los granos. Yo no sé si por parte de la industria, voy a ser 100% sincero, que yo sepa, no. Eh, o sea, la realidad es que la industria está muy vinculada con mantener dureza y con rendimiento molinero en términos de eficiencia de económica de la misma industria y está muy detrás de eso toda la cadena para mantener la cadena de Flynn, porque si la dureza no se mantiene, el negocio no se mantiene. Eh, Después, si alguna cosita puntual de la industria está mirando algo de algún nutriente específico del grano, yo no escuché. Obviamente yo estuve mirando algunas cosas de zinc en grano, porque los flint tienden a tener un poquito más de partes por millón de zinc, eh, pero y como va a consumo humano es algo relevante. Es como una biofortificación del mismo natural, es una calidad natural que tiene un poco más de esa calidad. Específico, no lo sé, la verdad que no, yo no escuché nada. Bien, acá tiene una aclaración respecto al tema de caída de rinde, Lucas. Cuando dice, ¿por qué hablas de diferencia de rinde en términos de porcentaje? Mientras que en las charlas los gráficos hablaban de caída, de diferencia de rinde en términos absolutos en quintales. Si esas diferencias se mantienen entre distintos ambientes. Sí, a ver, está buena la pregunta. En términos de ambiente, lo que vimos con Flint y dentados es que siempre los dentados rinden más que los Flint y siempre le sacan algo de 1.500, 2.000 kilos. ¿Sí? Ahora, eh, no es lo mismo perder, voy de vuelta con antes, no es lo mismo perder 1.500 kilos en un ambiente de 5.000 kilos que en un ambiente de 13.000 kilos. Porque el porcentaje de diferencia es muy importante. Y yo lo menciono con el porcentaje de diferencia porque la prima me tiene que compensar esos kilos de diferencia, pero de verdad termina siendo un porcentaje. Así que bueno, es una cuestión matemática, no es más que eso, de cómo lo queremos ver. Yo lo único que les hago ver o les hago entender que en porcentaje de pérdida de rendimiento, ¿sí? Ese porcentaje es mucho mayor en los peores ambientes y menor en los mejores ambientes. Por lo menos eso es lo que nos ha dado a nosotros de nuestros ensayos. Es básicamente eso. Bien, Lucas. ¿En qué situaciones de manejo ves que son las
peores para la calidad del maíz Flint? ¿Cuáles son las situaciones de manejo que peor calidad te generan? Sí, a ver, las peores calidades que yo he visto son de esas situaciones en las cuales a mitad de llenado me agarra una defoliación por un granizo. eh, y las otras condiciones muy malas que he visto de situaciones en las cuales algún productor pone una densidad muy elevada y se queda muy corto de nitrógeno. Al mismo genotipo, ¿no? O sea, la calidad está muy ligada al genotipo que sembramos, la estabilidad de la calidad está muy ligada al genotipo, pero después en cuanto al mismo genotipo, ambientes distintos, lo veo un genotipo que le agarró una defoliación a mitad de llenado o que le agarró una helada a mitad de llenado, o esos ambientes en los cuales nos pasamos de densidad y nos quedamos muy cortos de nitrógeno, son las peores situaciones. Bien, después una última consulta que hay acá es si en trigo para pan se utiliza maíz Flint orientado en mezcla y si sabes si se utiliza para la fabricación de fideos. Algo de utilización. No, no lo sé. Si se mezcla con el trigo pan para los fideos, no lo sé. Yo sé que hay fideos libres de gluten, con lo cual esos yo supongo que deben estar hechos con algún producto que no es trigo. Eh, Así que es muy posible que estén hechos con maíz, pero eh, no lo certifico. Puede ser otro producto que puede ser un sorgo, puede ser alguna otra cosa que no tenga gluten, ¿no? Pero no, ya me estoy metiendo en un tema que no tengo la respuesta 100% de eso. Bueno, bien, con esta última cerramos las preguntas, ya que no hay más. Te agradezco, Lucas, por todo tu tiempo y la participación y a todos los que están del otro lado. Espero que hayan disfrutado la presentación y la charla ahora final. Y en algunos días va a estar subido la presentación completa de la charla también en el canal de YouTube de Presid, por si la quieren volver a ver o compartir. Así que, bueno, sin más, les agradezco su participación y nos estaremos viendo en la próxima. Saludos a todos. Gracias por conectarse.